gracia de Dios estamos aquí. Estamos transmitiendo por, obviamente, la plataforma de Meet y estamos transmitiendo también por Facebook Live. Estamos transmitiendo, si Dios lo permite, las siguientes ocasiones vamos a volver al canal de YouTube en los estrenos que tenemos, en lo que, esta contingencia toma un rumbo más amable y podemos volver a reunirnos. El futuro es incierto todavía, ¿verdad? Es incierto, pero en el Señor es seguro que vamos a poder seguir adelante. Espero que se le hayan pasado muy bien en este fin de año, que haya sido una transición suave, una transición tranquila, en compañía de gente muy significativa para ustedes. Perdón, no sé que no como en otros años. Lo que importa es que la hayamos pasado bien. Dios nos permitió llegar. Y no es un premio tampoco, ni mucho menos es así como un triunfo, es de gracia de Él haber llegado. Pero hay algo que me llama mucho la atención y es que mucha gente que denuesta o denosta la fe cristiana es porque nosotros creemos en cosas de índole sobrenatural, es decir, en un Dios, en la existencia de un Dios, en la existencia de un cielo, en la existencia de un espíritu, de su espíritu moviéndose en nosotros, de milagros, de maravillas, toda esta serie de elementos que hacen a la fe cristiana pues algo muy especial y que sobresale de todas las demás y que al mismo tiempo es muy controversial. Pero digo que me llama mucho la atención porque la gente que desacredita o que busca desacreditar la fe cristiana cree en cosas muy mágicas, ¿no? Como por ejemplo creer que el año es una especie como de energía o de fuerza metafísica que de pronto tiene la capacidad de ir más allá de la voluntad de la gente y transformarnos, ¿no? Y que entonces todo lo que sucedió ya borrón y cuenta nueva y seguimos adelante. No, simplemente es un paso, es una transición. Lo que hace la diferencia pues obviamente es Dios y para eso nosotros tenemos que poner en práctica nuestra fe y nuestra confianza. Yo creo que este año 2020 que terminó nos puso en jaque a todos y por un lado la pandemia, o sea la enfermedad en sí misma, por otro lado y en muy buena medida la forma en cómo se ha reaccionado a ella, que creo que también eso ha contribuido mucho a este ambiente un poquito enrarecido. Y bueno, y de eso se desprenden muchas cosas, pero lo importante es que nosotros sigamos adelante. Hoy estamos a 3 de enero del año 2021, por gracia de Dios, por su misericordia y por su bondad. Y el próximo 9 de enero, que creo que es sábado, cumplimos años como iglesia, es decir, hace algunos años, creo que son como 30 años, no está aquí Eric para que me dé exactamente la edad, fue en 1986, empezó como misión aquí en la Colonia del Mar y después se organizó como iglesia en el año de 1988. O sea, si hacemos cuentas, 98, 2008, 2018, entonces cumple como iglesia local cristiana aquí en la Colonia del Mar 23 años. Entonces han sido 23 años de estar presentes y yo creo que uno de los años más complicados o de los tiempos más complicados es porque pues obviamente tenemos el enorme privilegio y al mismo tiempo responsabilidad de seguir siendo una luz que resplandezca en medio de tanta oscuridad, de tanto miedo, de tanta angustia, tanta confusión, pero también de tanto pecado, o sea, también de tanta aberración, de tanta perversidad, de tanta maldad, de tantas cosas que no son agradables y no son beneficiosas, no son agradables a Dios y no son beneficiosas para nosotros. Entonces, 23 años y este año es un año de reto, pues porque obviamente debemos ir más allá de la adoración y debemos involucrarnos más en los propósitos que dejamos de pronto de lado, como es el evangelismo, el discipulado, el servicio, la comunión y consolidarnos como iglesia, no diluirnos, sino fortalecernos. Bueno, después de estas palabras en preámbulo por este fin de año y por el comienzo el cual esperamos sea muy promisorio, les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro del Éxodo, en el capítulo número 12, los primeros 28 versículos. Es un texto muy interesante. Fíjense que el otro día leí a alguien que hablaba de las plagas y mencionaron que la última plaga era el ángel exterminador. Bueno, propiamente no era una plaga, no era como tal,
era el inicio de la libertad. Entonces, Éxodo número 12, capítulo 12, versos del 1 al 28, es la institución de la Pascua, ese momento que como a forma de un memorial, de un recordatorio constante para el pueblo de Israel, de cómo Dios los iba a liberar del yugo de los egipcios que durante mucho tiempo habían estado bajo esa tiranía. Yo voy a leer la porción de la Escritura, ustedes la siguen en su vista o la escuchan, y dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomará uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Y tomará la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas, y ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veréis la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El primer día habrá una santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, y ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el mes 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Y ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Y ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levaduras. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en el lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para herir. Guardaréis pues por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijere vuestro Dios: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a tener una oración. Señor Dios, en esta hora queremos darte gracias porque nos has permitido llegar hasta este momento, y tú sabes por qué y sabes para qué.
Y sabemos, Dios, que no ha sido un premio, que no es porque hayamos sido mejores que otros, simple y llanamente, Señor, porque tú tienes un plan que se cumple. Y en unos y otros tú lo vas cumpliendo, conforme a tu perfecta, sabia y amorosa voluntad. Ayúdanos a entender esta verdad, Señor, para que la vida no nos sea pesada, ni mucho menos el destino nos sea abrumador, sino que podamos entender que por encima de todas las cosas que suceden hay un Dios bueno, un Dios sabio, un Dios eterno, un Dios interesado que busca, Señor, revelarse a su creación y manifestarnos el interés y su amor por nosotros. Gracias, Señor, por eso. Permite que el resto de este tiempo, de este periodo que tenemos por delante, tú puedas definirlo claramente, Señor, pero además que hables a nuestros oídos espirituales y a nuestros corazones para que andemos, Señor, por esa ruta que tú has marcado de la mejor manera, que no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra, sino que nos mantengamos, Señor, siempre en la rectitud de tus instrucciones. Gracias por la vida de esta iglesia, de los hermanos y hermanas que forman parte de ella, pero también, Señor, te pido para que tú los ayudes a seguir siendo luz en medio de la oscuridad y ser sal en medio de la necesidad. Te pedimos, Señor, que tú llegues a la mente y a los corazones de todos aquellos que te buscan y te necesitan. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar. Fíjense que cuando estaba leyendo el pasaje, me acordé mucho en parte de esta contingencia, en las medidas que se han implementado, y ya ven que han estado con esto de quédate en tu casa. Es curioso, ¿no? Como la gente no puede aguantar estar en su casa, y sin embargo yo veo ahí que en ese tiempo Dios les dijo quédense en su casa porque va a pasar el ángel exterminador, y el que salga, el que además no tenga la marca de la sangre en el dintel de su casa, pero además salga, pues solamente acarreará una afrenta. No me imagino, la verdad. Nos dice después del texto que no hubo un solo israelita que desobedeciera la instrucción, y pues por lo tanto no hubo mortandad en ellos. Entonces a veces también nosotros debiéramos escuchar, pues más que una instrucción gubernamental, la voz del Señor sobre cómo cuidar nuestras vidas aquí en esta tierra, ¿no? Es interesante. Bueno, solamente para espiritualizar. Bueno, aquí por Meet vamos a tener una sencilla presentación. Vamos a ver para que aquí se presentará ahora. Para los hermanos de Facebook Live, pues no lo pueden ver, pero pues harán uso de la imaginación que el Señor les da. Ahí está. Bueno, el tema de este día lo hemos titulado 4 leyes para ser mejor, ¿no? Y está obviamente sustentado en base al pasaje que acabamos de leer, Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 28. Deprimido y con tendencias suicidas, este hombre se proclamó culpable y pidió al juez que se aplicara la pena de muerte en él. Se le acusó de robo y de asesinato junto con un cómplice, quienes le quitaron la vida a una mujer de 79 años y a su hijo de 49. Cumpliendo con la petición, el juez lo condenó sin que el jurado tuviera la posibilidad de intervenir a la pena de muerte. Pero conforme pasó el tiempo, básicamente los años, y se esperaba el tiempo exacto para la ejecución, Ben Hunter, de 53 años, se arrepintió. Es decir, desistió de su deseo de ser castigado mediante la pena de muerte, ya que en ese momento confesó que en realidad él no era el asesino de esas dos personas, sino su cómplice, quien no estaba pagando las consecuencias de sus actos. Pidió una revisión del caso, pidió una revisión de la sentencia, pero no tuvo éxito. Ben Hunter era un hombre inteligente. Su tiempo en la cárcel lo dedicó a estudiar y llegó a ser programador en computación, dijo el fiscal. Pero la cocaína había arruinado su vida. Por eso, antes de que él encontrara su destino o su propósito como programador en la cárcel,
Las adicciones habían causado en él mucho daño. Muy temprano, el 26 de junio del 2004, la vida de Ben Hunter terminó frente al verdugo y murió. Le fue aplicada una inyección letal sin haber sido revisado su caso, ni mucho menos procesado por un jurado regular. Demasiado tarde, este hombre decidió decir la verdad y trágicamente tuvo que enfrentar su destino. Dicen por ahí que nunca es tarde para cambiar. Dicen que nunca se es demasiado tarde, ni demasiado viejo, ni demasiado experimentado para cambiar y para mejorar. Y aunque este hombre, Ben Hunter, lo hizo al final de su vida, valió la pena intentarlo. Ser mejor persona es algo que muchos buscan cuando inicia un año, para lo cual se plantean propósitos, metas, objetivos, logros que pretenden alcanzar en el siguiente periodo de 365 días. Buscan ser mejores como personas, como ciudadanos, como padres o como pareja. Pero también buscan ser mejores en su trabajo, como cristianos. Si son hijos, buscan ser mejores hijos, etc. Es una gran gama de probabilidades o de posibilidades, más bien dicho, en donde la gente busca mejorar en esos ámbitos de la vida. Ser mejor es algo que muchos buscan día con día. Pero como decía, se da mayormente cuando se inicia un nuevo periodo, como en este caso un año nuevo. Pero ser mejores no es algo que se dé simplemente de la noche a la mañana. Como decía hace unos instantes, no es simplemente el paso de un año, 2020 al 2021. En el transcurso de esos instantes, de esos minutos, de esos segundos, de esa vuelta a la hoja del calendario, para que se dé de manera mágica, de manera automática, de manera fugaz, una transformación total. No, ser mejor persona no es algo que se dé como fruto de la ocurrencia y de la casualidad. Tal vez es importante decir que la base sobre la que ocurre esa mejoría es de tomar conciencia, tener disposición, pero lo cierto es que para lograr algo tenemos que invertir algo. Alguien dijo por ahí que para ganar debemos perder. Y yo prefiero, más que perder, prefiero utilizar la palabra o el concepto de invertir. Si queremos nosotros obtener algo en la vida, o sea, en este caso, ser mejores individuos, mejores creyentes, mejores padres, primero tendríamos que despojarnos de esa idea de que ya hemos llegado a un punto en donde así soy y nada me va a cambiar. Tenemos que llegar a un punto en donde debemos decir, pues yo quiero ser mejor, ser más espiritual, ser más trabajador, ser más paciente, ser mejor hijo, ser mejor ciudadano, etcétera, etcétera. Pero si queremos nosotros lograr esa meta, ese objetivo, tenemos que hacer ajustes, cambios, modificaciones que algunos pueden interpretar como pérdidas, pero que en realidad, como decía hace un momento, son inversiones, porque nos redituará en una ganancia, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Hay muchas maneras de llegar a la meta. Hay muchas formas de llegar al objetivo que nos trazamos. Algunas son válidas y otras no tanto. Es decir, habrá quien quiera hacer trampa para lograr llegar a su objetivo. Pero lo cierto es que eso no vale porque sería un fruto artificial. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión, pensando bien lo que queremos alcanzar en este año 2021 y tener esa gran disposición para poder mejorar conforme al plan de Dios. Por algo comenzamos. Y tenemos que comenzar, mis hermanos, con la idea de que todo se trata de Dios.
Yo espero que algo de lo mucho que debimos haber aprendido de este 2020 es que la vida no se trata de uno. Es que la vida no se trata ni de mis planes, ni de mi comodidad, ni de mis objetivos, sino de los planes que tiene Dios. Por eso yo quiero hoy en este día, 3 de enero del 2020, compartir con ustedes 4 leyes o reglas que, de ser tomadas en consideración, pueden transformar nuestra vida y convertirnos en mejores seres humanos. Déjeme decir que no para que Dios nos ame más o para que Dios nos bendiga más. Dios nos ama mucho y Dios nos bendice mucho. Tiene que ver con nosotros, para sentirnos más plenos, más realizados, con mayor propósito, para hallarle mejor sentido a la vida y dejar de estar ociosos y sin fruto, como lo dijo nuestro Señor Jesús. Pero ¿cuáles son esas reglas o esas leyes? La primera de ellas, déjeme decir que es la ley del mayor y del mejor esfuerzo. Verso número 5 del capítulo 12 del libro del Éxodo nos dice así: el animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de 1 año y sin defectos. El pasaje que hoy leímos se ocupa de la institución de una conmemoración especial, la Pascua. Y la Pascua no es otra cosa más que el preámbulo de la liberación del pueblo de Israel luego de años de esclavitud bajo el yugo de los egipcios. El propósito de instituir ese memorial sistemático era para que los israelitas no olvidaran lo que Dios había hecho con ellos, de dónde los había sacado y hacia dónde los estaba dirigiendo. Pero también era una manera de agradecer las bendiciones recibidas inmerecidamente de parte de Dios. Cada elemento que compone la celebración de la Pascua tiene un significado muy especial. De la misma manera, cada una de las leyes o reglas que hoy revisaremos tienen que ver con ese simbolismo. Un elemento fundamental de la Pascua, déjeme decir que un elemento fundamental de la Pascua es el cordero, que tenía que ser sacrificado y cuya sangre tenía que ser untada en el marco de las puertas y en el dintel de las puertas para evitar que el ángel exterminador que visitaría Egipto en esa noche y mataría a todo primogénito de todo ser viviente no penetrara en las casas del pueblo de Dios. Pero no podía ser cualquier cordero. O sea, no se trataba simplemente de ir al mercado y comprar cualquier cordero. O sea, cada hogar del pueblo de Israel tenía que hacerse de su propio cordero. Es más, si ustedes recuerdan, en la lectura dice que el cordero tenía que alcanzar para una familia. Y si la familia era muy pequeña y era mucho el cordero, podían añadir a otra familia. Y si por el contrario era muy grande la familia, tal vez necesitarían 2 corderos. El punto es que cada familia tenía que sentirse parte de ese cordero cuya sangre limpiaría o más bien protegería de la muerte segura. Hoy sabemos que esta es una metáfora, por así decirlo, de lo que sería o de lo que fue o de lo que es nuestro Señor Jesús, cuya sangre marca el dintel de nuestros corazones para no experimentar la muerte eterna. Pero bueno, decía yo que el cordero que tenía que utilizarse en la celebración de esa primera Pascua, bueno, y en el resto de las Pascuas, debía de reunir ciertas características. Una de ellas es la edad, dice verso número 4, de tan solo 1 año de edad. Este animal no podía ser, como decía hace un rato, ir al mercado y simplemente escoger el que a mí me pareciera o el más barato, porque a veces es así el criterio que nosotros utilizamos para hacernos de ciertas cosas. No a veces por la calidad o por las cualidades o por las virtudes, sino muchas veces por el precio. Si es barato, si es accesible, si me alcanza, entonces lo adquiero. Pero Dios no quiere que nosotros veamos el precio. Él no quiere que ellos vean el precio, sino que cumplan, que obedezcan cabalmente las instrucciones que le da. ¿Cómo debe ser ese cordero? De tan solo 1 año de edad. Tiene que ser un animal joven. Ahora, ¿por qué un animal joven? ¿Acaso Dios no le gusta lo maduro? ¿Acaso Dios está en contra de lo viejo? No, simple y llanamente tenía que ver con una cuestión de manejos. Quienes se dedican a la producción animal, se sabe que los animales o los individuos jóvenes, por su misma edad, su consistencia es más fácil de maniobrar
Y esa facilidad tendría que ver con el desolle, es decir, el poder desmembrar, el poderle quitar la piel, el poder destazarlo, como se diría en el argot carnicero, para poder desmembrarlo de la mejor manera. En comparación, un animal viejo de 1 año hacia arriba es más difícil de manejar, se dificulta, es menos flexible y la dureza de sus articulaciones y de sus huesos se traduce en tardanza, complicación en el sacrificio. O sea que tenía un motivo, no es nada más porque a Dios se le antojara. Dios quería que eso se celebrara de manera pronta, expedita, fluida. Y no que fuera algo tardado, o que fuera algo difícil, o que fuera algo gravoso que terminara con el ánimo de las personas. Pero había una segunda característica. La segunda característica no solo es que tuviera que ser un animal de 1 año de edad, sino que además fuera sin defecto, verso número 4. No debe ser un animal con defectos físicos como podría ser ceguera, cojera, delgadez extrema, enfermo, en fin, con una serie de características que hiciera ver que su estado de salud no era el bueno. No se trataba de que fuera un animal bonito, sino más bien un animal sano. Déjeme decir que muchas veces la estética no está relacionada necesariamente a la salud, porque a veces podemos pensar que alguien que puede tener una buena pinta es una persona sana, pero no, eso puede ser simplemente hojalatería y pintura. Pero por dentro, ¿cuál es su condición? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que la cirugía plástica ha avanzado muchísimo y sabemos que hay gente que puede lograr cuerpazo, caraza, pelazo y no necesariamente ser individuos sanos. Del mismo modo, nosotros podemos mirar a un animal de 1 año, a un cordero o a un cabrito de 1 año y que tenga una cara angelical, pero no necesariamente ser un animal sin defectos. De lo que se trataba es de que nosotros debemos ver que el animal que se escogiera para el sacrificio fuera el animal menos, o más bien el más sano y el más idóneo físicamente para presentárselo a Dios. Eso tiene que ver con algo importante, porque Dios merece ¿qué? Dios merece lo mejor. Dios merece lo mejor. Por eso esta ley, la primera ley del mayor y del mejor esfuerzo, nosotros debemos considerarla seriamente, mis hermanos. De todo aquello que le ofrezcamos al Señor en este año debe ser lo más y lo mejor. No lo apliquemos porque tristemente en el mundo sin Cristo hay una constante que se llama la ley del mínimo esfuerzo, en donde la gente quiere obtener el mayor placer con el mínimo dolor, es decir, los mayores beneficios con la mínima inversión. La gente quiere llegar a tener las cosas sin que les cueste mucho, sin que les cueste prácticamente nada, o que sean otros quienes paguen por esos esfuerzos, y no puede ser así. La gente quiere obtener el mayor beneficio con el mínimo de los esfuerzos. Por ejemplo, en un trabajo, los empleados llegan tarde y quieren irse temprano, pero quieren ganar bien. Y si se les exige 1 minuto más, lo consideran un atentado a sus derechos laborales. Lo mismo sucede, por ejemplo, en las parejas. En las parejas, por ejemplo, de pronto circulan por ahí dichos y refranes que reflejan claramente la ley del mínimo esfuerzo cuando dicen, ni a las mujeres todo el amor, ni todo el dinero. Pero tristemente, no solo en el mundo sin Cristo se aplican estas máximas o estas leyes del mínimo esfuerzo, sino que llegamos a la iglesia también tratando de darle a Dios lo menos que podamos, creyendo que el 10% es lo mucho que le damos al Señor, cuando el 10% es la medida mínima de lo que el Señor se merece en nuestros bienes, en nuestro talento, en nuestros dones, en nuestra vida, en nuestro tiempo. La gente que considera que ya le dio el 10% y es lo máximo, tiene una actitud miserable. Hay quienes muchas veces oran así, Señor, te damos un poquito de lo mucho que tú nos das. Y yo pregunto, Dios cuando pide la institución de la Pascua, ¿les pidió al pueblo de Israel que le dieran algo poquito? Que le dieran cualquier animal, aunque tuviera 15 años, todo viejo, todo duro, todo enjuto, todo chupado, todo feo, pero que además estuviera tuerto, que además estuviera cojo, que además tuviera sarna, que además estuviera enfermo? No. El Señor lo que quería enseñarle al pueblo, a nosotros,
es que Él se merece siempre más y lo mejor. ¿Por qué? Porque Él no escatimó ni a su propio Hijo para que nosotros tuviéramos o tengamos salvación y vida eterna. Él no envió un ángel. La idea de los santos, la idea de las vírgenes, la idea de los intermediarios o de los ángeles es una idea poquitera. Porque Dios, si Dios hubiera sido así, Él hubiera mandado a cualquiera de sus chachichincles a salvarnos. Pero Dios quiso mostrarnos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces cuando nosotros queremos ganar a la gente para Cristo, les maquillamos el evangelio. Decía yo en algún momento, les queremos mostrar un evangelio atractivo, un evangelio, un cristianismo lúdico, es decir, divertido, cool, pero también en aras de que la gente venga a nuestras iglesias, llene los lugares. Hay quienes disminuyen la medida de la consagración, diciéndoles, mira, tú con que vengas los domingos es más que suficiente. No te vayas a salvar, no te vayas a consagrar, no te vayas a santificar, no te vayas a hacer más espiritual, ¿verdad? Por eso nada más ven los domingos. Por eso la iglesia hoy en día adolece mucho y extrañan sus domingos, porque lo único que quieren es cumplir con su medida mínima y no quieren cumplir con una ley importante que es la ley del máximo y del mejor esfuerzo para nuestro Dios. Pero ¿qué pasa al final cuando nosotros ofrecemos un evangelio mínimo? ¿Qué es lo que formamos? Pues lo que tenemos, creyentes flojos, mediocres y altivos, que creen que Dios debe pedirles perdón por exigirles sus vidas, sus tiempos y sus dones. Y cuando alguien les pide que ajusten sus tiempos a los de Dios, entonces les cuesta trabajo y abandonan la fe. Aquel cordero no solo simbolizaba la entrega de su pueblo a Dios, sino la entrega de Dios a su pueblo. Yo creo que todos conocemos la famosa historia de Caín y de Abel, ¿no? Y sabemos que eran los hijos de Adán y de Eva, y que en un momento Dios les pidió una ofrenda, y que Dios aceptó gustoso la ofrenda de Abel y rechazó tajante la ofrenda de Caín, lo cual creó recelo, odio, y una serie de sentimientos negativos en el corazón de Caín que lo llevó a asesinar a su propio hermano. Y a partir de ahí, el jinete de la muerte ha cabalgado por el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel? Recordemos que la ofrenda de Abel fue un cordero. Y recordemos que la ofrenda de Caín fueron frutos de la tierra. Uno se dedicaba precisamente a la cría, a la cría de animales, y el otro se dedicaba a la agricultura. ¿Será que Dios es carnívoro? ¿A Dios le agradaba más la carne? ¿Que Dios rechazaba las verduras como mucha gente hoy en día? No tenía que ver con eso. Tenía que ver, ¿sabe con qué? Con la intención. Tenía que ver con la preparación de la ofrenda. Porque mientras Abel buscó al mejor de sus animales, porque mientras Abel seleccionó entre sus animales al mejor de los mejores, al de 1 año máximo de edad, pero que además no contara con ningún defecto, se nos dice que Caín simplemente pasó por sus huertos y las primeras zanahorias, las primeras calabazas, las primeras cebollas, los primeros berros, los primeros cilantros, las primeras hierbas que encontró y que fue arrancando, esas fueron las que les presentó a Dios. Unos tomatitos verdes, todos pachichis, todos secos, todos feos, él presentó porque él dijo, pues al final de cuentas es una ofrenda. Dios no tiene necesidad de ella, ¿verdad? Pero Dios vio lo que había en el corazón de cada uno y vio que en uno había deseo de agradar a Dios, que había gratitud por las bendiciones divinas, había amor por su Dios, y en el otro vio simplemente el deseo de cumplir, de obedecer, de hacer lo que Dios le había dicho, pero que en realidad no había disposición. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Como decía hace unos momentos, Dios cuando buscó nuestra salvación, no buscó en medio de su corte celestial al peor, bueno, no como si lo hubiera, o tal vez al menor, para que no se escuche tan mal, al menor de sus ángeles o de sus siervos para enviarlos a salvación,
sino que a su Hijo amado, a Cristo, al Agnus Dei, al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo para darnos la salvación. Por ende, por consecuencia, como resultado natural, nosotros debemos responder en este año al Señor con esta ley del mayor y del mejor esfuerzo. Ser mejor en nuestro hogar, ser mejor en nuestra familia, ser mejor en nuestra ciudad, ser mejor como ciudadano, pero también ser mejor como creyente, como padre de familia creyente, como mujer, de madre, esposa creyente, como hijo creyente, como parte de una iglesia y creyente, y entregar lo mejor. A veces la iglesia, en algunos lugares las iglesias se convierten en la bodega de lo que no queremos. Hermanos, aquí nos han regalado alfombras podridas, nos han regalado muebles desvencijados, nos han donado cosas echadas a perder, como si la iglesia fuera el basurero de sus vidas. ¿Cuántas veces tenemos que pensar que Dios se merece algo nuevo, algo bueno, lo mejor que tenemos para Él? Los beneficios de aplicar esta ley en la vida es para darle el honor a Él, la gloria a Él, y nosotros obtenemos satisfacción y prosperidad. La segunda regla. Bueno, la imagen anterior que vieron aquí en Mid es que cualquiera que nos obligue a llevar una carga, nosotros demos dos. O sea, muchas veces decimos, no, yo ya cumplí mi horario, ya cumplí mi tiempo, ya no doy más, ¿no? Pero bueno, la segunda regla, la segunda ley para ser mejores es la ley de la acción inmediata. ¿Qué nos dice el verso 11? Dice, comerán el cordero de este modo. La segunda ley tiene que ver con la actitud con la que se debería de comer la Pascua, con la disposición de la acción inmediata. No había lugar para la procrastinación. ¿Saben qué es la procrastinación? Es dejar todo hacia el último. Y es un fenómeno, yo no sé si de todos los tiempos, pero es muy frecuente, que de pronto nos dejan una tarea, que tenemos que cumplir un propósito y lo dejamos al cuarto para la hora, cuando tuvimos mucho tiempo antes, pero nos dimos nuestros descansitos, nos dimos nuestros periodos de relajamiento, y entonces cuando ya el tiempo nos está apremiando, entonces es cuando hacemos las cosas. En una ocasión un hombre estaba leyendo un libro de autoayuda, un libro de superación personal, y encontró la siguiente máxima: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y ese hombre, al leerlo, impactado por las palabras de esta frase, se dijo a sí mismo: me parece perfecto, me parece coherente, me parece ideal, debo hacer eso en mi vida, y mañana mismo empiezo. La gente vive como si tuviera el futuro comprado. Este año 2020 también nos abrió la conciencia a la vida y a la muerte. De pronto hemos empezado a mirar a nuestro alrededor que la gente pierde la vida. Pero perder la vida puede ser por COVID o por cualquier otra causa. Porque la muerte no respeta muchas cosas. No respeta edades, no respeta condición socioeconómica, no respeta género, no respeta muchas cosas. Tan solo hace unas semanas murió un primo mío, más joven que yo, de un infarto fulminante. Así, de una manera impresionante. Pero no importa por lo que muera, lo que importa es que muere. Y sin embargo vivimos las cosas como si de veras pudiéramos dejar pasar el tiempo así, sin más ni más. Y lo vamos posponiendo y lo vamos posponiendo. Y muchas veces dejamos pasar grandes oportunidades en la vida. Miramos pasar el tren de la oportunidad y decimos, ya vendrá otro. ¿Y si no viene otro? Nuestros seres queridos pueden morir y no les decimos o hicimos algo por ellos porque dejamos pasar el tiempo. Dejamos pasar, hermanos, las oportunidades. Y aplicamos, contrario a esta ley, la ley del mañana lo hago. Rick Warren dice que nosotros no podemos producir olas. Si fuéramos al mar, nosotros no somos capaces de producir las olas. Pero si nosotros tenemos gusto por este deporte del surf, sí podríamos subirnos a la ola y aprovecharla. Nosotros no podemos crear oportunidades en la vida, pero sí podemos identificarlas y cuando las veamos pasar, podamos subirnos.
en esa ola, en el momento. ¿Por qué? Porque estamos dispuestos a la acción. Dice ahí que Dios les dijo, una vez que prepararan la Pascua, dijeran, comerán el cordero de este modo. O sea, Dios no solo les dijo que iban a hacer la Pascua, sino también les dijo cómo iban a celebrar la Pascua. Les dio el modo, iban a celebrar la Pascua. ¿Y cómo era? Dice, comerán así, verso 11, ceñidos vuestros lomos. ¿Qué quiere decir? Con la túnica puesta, no en pijama. Dice ahí, vuestro calzado en vuestros pies, no con chanclas ni sandalias, y vuestro bordón en la mano. Quiere decir que estos primeros hebreos que celebraban esta primera Pascua debían celebrarla de pie. Debían estar parados, vestidos adecuadamente, con casi la llave del cerrojo en la mano, con el celular en la bolsa, con el monedero. Estoy alegorizando un poquito para que entendamos cuál es la idea. Teníamos que estar preparados porque en cualquier momento, en cualquier instante, Dios iba a decir, son libres, salgan por la puerta. ¿Qué sucedería si de pronto ellos dicen, yo ya me voy a dormir? No, pues yo me voy a echar un sueñito. No, pues yo mejor me voy a poner a ver la tele. No, pues yo me voy a poner a hacer otra cosa. Yo voy a empezar a rascar el ombligo y demás cosas. Pues cuando hubiera llegado el momento de la libertad, estos los hubieran agarrados dormidos. Conocemos la historia, la parábola de las 10 vírgenes, en donde la mitad de ellas decidieron dormir y la otra mitad decidió ir en la búsqueda de aceite para sus lámparas. ¿Qué sucede cuando llegó el esposo, cuando llegó el príncipe, cuando llegó el novio? Las que estaban preparadas inmediatamente, diligentemente cumplieron su destino, pero las flojas, las negligentes, las indolentes, ¿qué les pasó? Como no tenían aceite, en ese momento querían resolver las cosas y se quedaron fuera del festejo, fuera del festín, fuera de la bendición. Nosotros a veces pensamos, ya tendremos, ahora que regresemos a la iglesia, ahora que nos congreguemos, voy a diezmar. No, pues ahora que regresen, voy a servir. No, pues ahora que tenga trabajo, no, pues ahora que tenga. La vida es hoy. Ellos no debían sentarse a disfrutar la Pascua. Es que ya me traje mi reposete para cenar la Pascua. No, tenía que ser de pie. Pero ¿saben qué? Además de incómoda, no tenía que saber rica. Porque uno de los ingredientes de la cena de la Pascua eran las hierbas amargas. Porque el sabor amargo de las hierbas tenía que traer a la memoria, enseñarles o recordarles a ellos los amargos años de la esclavitud que habían estado en Egipto. Hay una serie de Fox que a mí me gusta mucho que se llama Malcolm el del medio. Y hay un capítulo en donde la madre de este joven, de este adolescente, va a visitar a su mamá en una provincia de Canadá. Ellos son como de ascendencia rusa, y como de Uzbekistán o Kazajistán, alguna tierra de esas. Y están celebrando el festival de San Croto. Y uno de los elementos de la festividad de San Croto es hacer una tarta o un pastel. Pero es un pastel absurdo, que lleva albaricoques, que lleva nueces, que lleva almendras. Y hay una escena en donde esta mujer, Lois, está haciendo la tarta y de pronto le dice a su madre la regaña porque dice, es que pusiste primero la capa de albaricoques, luego la de nueces y luego la de pasas, y es al revés. Y la hija le dice, ¿quién se va a dar cuenta? Además ni sabe rica. Pero entonces la madre le dice algo importante, no tiene que saber rica. Ese no era el propósito. Hermanos, a veces la vida cristiana no siempre es que sea bonita. Es decir, no siempre va a ser cómoda, no siempre va a ser agradable. Porque a Dios le interesa más nuestro carácter que nuestra comodidad. A veces en nuestro evangelismo, como decía yo hace un rato, les matizamos la verdad a la gente y le decimos, no, es que todo va a ser de color de rosa y la vida es hermosa, como decía una vieja canción. No, nosotros debemos estar preparados. El pueblo tenía que estar preparado, ¿por qué? Porque en cualquier momento la puerta de la libertad se iba a abrir y ellos tenían que salir dispuestos. Y para lo cual nosotros tenemos que organizar nuestro tiempo. En la vida cristiana no hay para mañana lo hago. Debemos estar dispuestos. He conocido gente que hace muchas cosas, que el día les rinde,
que la semana les rinde, que el mes les rinde, que la vida les rinde, que hacen una gran cantidad de actividades y uno se pregunta, wow, wow. Pero también conozco gente que se queja, que dice que no le alcanza el tiempo, que no le alcanza el tiempo, que con muchos esfuerzos y con gran sacrificio medio hacen las cosas. Podemos llegar a un lugar y ver una casa arreglada al dente y por el otro lado podemos ver a alguien que medio tendió su cama. Y hay quien dice, a mí me rinde el tiempo muy bien, y el otro que dice, no, pues no me alcanza, y como no me alcanza, pues así me la llevo. ¿En qué radica la diferencia? Si ambas personas, o más bien todos, tenemos la misma cantidad de tiempo. Yo tengo 24 horas al día, claro, algunas de ellas las duermo, pero todos contamos con la misma cantidad de tiempo, porque hay quienes sí les alcanza el tiempo para su familia, para su trabajo, para hacer ejercicio y para servir a Dios. Y porque hay quienes a Dios nomás le entregan ahí las migajas de su tiempo, o ni le entregan nada, porque dicen, no, yo nomás puedo ir el domingo, y eso cuando puedo. Yo no puedo leer la Biblia. Yo no sé si han visto un documental en Netflix que habla sobre las redes sociales. Claro, hay quienes dicen que está un poco exagerado el documental acerca de las redes sociales. Pero a mí hay algo que me llama la atención en ese documental, porque dice que las redes sociales están diseñadas expresamente o deliberadamente para hacernos perder el tiempo. Para perder el tiempo. Porque podemos pasar horas revisando una página en Facebook y no precisamente buscando material que nos inspire a la vida espiritual, sino muchas veces viendo videos tontos con contenido basura. Porque yo no estoy en contra de que de pronto nos sentemos y veamos algunas cosas chistosas y agradables, pero pasar horas, sacrificando incluso el sueño, sacrificando incluso algunas metas, vivir la vida a través de otros. Y sin embargo no somos capaces de dedicar el mismo tiempo para pasarlo con Dios. Pero ¿saben cuál es la diferencia entre unos y otros? Organización. La clave para redimir el tiempo, y cumplir con nuestras responsabilidades se llama organización. Organizar el tiempo. ¿Qué es lo importante y urgente? ¿Y qué es lo no importante y lo no urgente? Hay quienes organizan así su tiempo. Les puede parecer como muy mecánico, como poco espontáneo y hasta poco natural. Pero si queremos sacarle el mayor provecho a la vida, no va a ser acostados, sentados o en inanición. Ahora que estoy practicando pilates por cuestiones de mi espalda, me he encontrado con una información que me llamó mucho la atención. ¿Y sabían ustedes qué es la apnesia del glúteo? ¿Sabían ustedes que el músculo del glúteo es el grupo muscular más grande que poseemos las personas? Pero como pasamos tanto tiempo sentados, ya no digamos acostados, tanto tiempo sentados, estos músculos se olvidan, así literalmente se olvidan que su función es trabajar. No es solamente para algunos darles una visión bonita, sino tienen una función estructural importante, sostienen la espalda. Son los que nos dan sostén, son los que nos dan aplomo, son los que nos ayudan a mantenernos y a movernos con libertad. Pero como no los usamos y no nos interesa, sobre todo si somos mojigatos, ¿sabe qué pasa? Estos músculos se les olvida que son músculos. Y es de pensar que son tejido conectivo, o pensarán que son músculo, o que son grasa, o no sé qué, pero son músculos que se les olvida. No seamos así, mis hermanos. Debemos tener siempre la disposición a la acción inmediata. Porque el tiempo es hoy. Hoy es el tiempo de perdonar, hoy es el tiempo de reír, hoy es el tiempo de trabajar, hoy es el tiempo de estar con Dios, hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el tiempo de la vida. No estamos diciendo que todo debe ser trabajo, pero aún el descanso debe ser planificado. No dejemos para mañana o para después lo que el Señor nos pide que hagamos hoy. Tercera ley, hermanos, la ley de la cero tolerancia.
Verso 15 dice así: todo el que coma algo con levadura, desde el primero hasta el séptimo, será eliminado de Israel. Para entender este concepto de la cero tolerancia, déjenme ponerle dos ejemplos. De acuerdo con una ley en Malasia, poseer o tener en posesión más de 15 gramos de droga de alto riesgo como la heroína supone sentencia de muerte. O sea, si alguien por alguna razón le es encontrado en su posesión más de 15 gramos de droga como heroína, se coloca en un riesgo de sentencia de pena de muerte. El británico David Shell, de 57 años, fue sentenciado a morir en la horca por un tribunal en Malasia. Shell fue arrestado en el aeropuerto internacional de Bayan Lepas, en Penang, Malasia, el 7 de octubre de 1988, cuando se dirigía a Australia. Le fueron encontrados 189 gramos de heroína que guardaba en 133 condones escondidos en su ropa interior. Yo sé que es un delito. El juez a cargo del caso dijo en el juicio de la corte que encontraba satisfactoria la evidencia del testigo, cuya declaración coincidía con los términos establecidos durante el arresto. Eso es cero tolerancia. El segundo ejemplo es Javier Ocampo, conductor de camiones de 34 años, que encontró en las autoridades de Lincoln, Nebraska, que no le perdonan a nadie la más mínima ofensa ni la más mínima deuda. Él se encontraba en una tienda mientras realizaba entregas cuando uno de los administradores lo vio comerse un cacahuate. Él ofreció pagarlo. Solo sería un centavo de dólar, pero los empleados se negaron a aceptar el pago y llamaron a la policía. Cuando salió de la tienda, recibió una multa por un cargo menor que tendría que pagar por haberse comido solo un cacahuate. Usted puede decir, qué exagerado. Bueno, sí, es bastante exagerado, pero son situaciones que ocurren. El problema es que cuando nosotros decimos o pensamos que ciertas reglas son bastante exageradas, empezamos a ser flexibles, las cosas empiezan a hacerse más laxas, menos rígidas. Es una ley inflexible. La levadura no era otra cosa que masa en estado de fermentación, que en términos bíblicos representa la contaminación en aquellos que la consumían. Dios ordenó a los israelitas quitar toda esa levadura de la fiesta de la Pascua. Pero más allá de un llamado a la salud, era un llamado a la santidad, era apartarse de aquellas cosas que podían contaminarlos. Los ejemplos que yo acabo de mencionar solo son una muestra de lo que es la cero tolerancia. No permitir que el mal afecte o infecte a los demás. Y puede parecernos drásticos, pero Dios ve así las cosas en relación al pecado en nosotros. Por ejemplo, en el marco de la impureza sexual, Dios es cero tolerancia, porque la ley decía que aquel que cometa adulterio tenía una sanción, o sea, aquel que se metía con una mujer que no fuera la suya, en este caso diríamos hasta con un hombre que ya no fuera el suyo, eso se considera adulterio, un pecado grave de impureza sexual delante de Dios que merecía un castigo. Bueno, cuando llega Jesús y empieza a predicar su evangelio, no su antievangelio, su evangelio, él eleva el nivel de la pureza diciendo, ya no es solo si lo materializas, es desde si lo piensas. Si tú en tu mente le das cabida a ese pensamiento y dices, ¿cómo sería si lo hago con fulano o con fulana? Según sea el caso. Si tú empiezas siquiera a idearlo, no estoy hablando de que pase solamente la idea fugaz, sino que te sientes a pensar y no te arrepientas de ese pensamiento, entonces ya llevaste tu pensamiento al nivel del adulterio y por lo tanto a un castigo por ello. Pero Jesús dice, pues no tenemos que llegar a eso. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti.
Es decir, si algo te tienta, si algo te atrae hacia eso que sabes que está mal para Dios y para ti, arráncalo. Y él de una forma tajante dice, si es tu ojo, sácalo, si es tu mano, córtala. Claro, no está hablando en un sentido literal, pero sí está diciendo, si tu teléfono tienes ocasión de pecar, tíralo a la basura, bloquéalo, apágalo, quítalo. Si es el cine, si es una calle, si es una persona, si es una amistad, cualquier cosa que sea sobre ti, que te esté causando algo que te aparte del camino, que te ponga tropiezo, que te aleje del Señor y de su comunión, quítalo, aunque eso implique a veces una pérdida importante. El autor de los Hebreos nos dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Aquí está hablando de amargura, pero tiene el mismo principio del pecado. Tengan cuidado, no permitan que ninguna raíz de pecado brote en ustedes, porque los trastorna. El pecado, mis hermanos, nos trastorna, nos transforma, nos distorsiona, nos cambia y nos hace perdernos del camino y de la comunión con Dios. Pero sabe, el pecado no solo nos afecta a nosotros, a lo mejor los demás no saben, pero muchas veces uno tiene que ponerse a pensar que eso tiene repercusiones en los demás, en la esposa, en los hijos, en la familia, en la iglesia, en la comunidad, en todos los demás. Debemos estar constantemente en lucha. ¿Sí? No estamos diciendo que debemos ser perfectos, que tenemos que luchar con esos pensamientos, con esas caídas, con esas recaídas, con esas recontracaídas y volvernos a levantar y pedirle al Señor que nos perdone y arrepintiéndonos y pidiendo que nos dé fortaleza para seguir adelante, pues porque todos pecamos, pero esa no debe ser una justificación. Tolerar el delito en Malasia o en Nebraska representaba dejar una semilla peligrosa que podía crecer y destruir a su sociedad. Si nosotros pensáramos lo mismo del pecado en nuestra familia o en nuestras iglesias, sería diferente. ¿Y dónde dejamos el amor? También es una expresión de amor. La reprensión por el pecado es una reprensión de amor que tenemos nosotros que tomar en consideración. Hace algunos años, bastantes años, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, fue invitado por el entonces gobierno del Distrito Federal a participar con su experiencia sobre su concepto de la cero tolerancia en el estado de Nueva York, donde ahí tuvo mucho éxito. Lo que ese hombre recomendó y dijo no halló cabida en nuestra cultura tan impune y tolerante como la mexicana. Yo no he viajado mucho fuera de mi país, una vez, pero la verdad tengo que decir que hablo de lo que conozco y lo digo con tristeza. Somos una sociedad impune, somos una sociedad tolerante, somos una sociedad alcahueta. Justificamos las faltas a la ley y justificamos el pecado propio, pero somos duros con el ajeno. Eso no implica odiar a las personas, pero sí debemos ser claros en no tolerar la menor expresión del pecado en nuestras vidas, porque puede destruirlas. Debemos sacar la levadura, como dijo el Señor, que no la tomemos en cuenta para que seamos libres en el poderoso nombre de Jesús. Y por último, la última ley para ser mejores es la ley de lo eterno. Dice verso 17, las generaciones futuras siempre deberán celebrar ese día. Sir Thomas Brown dijo que nuestra vida solo es un pequeño paréntesis en la eternidad. Nuestra estancia en esta tierra, independientemente de los años que vivamos, porque podríamos vivir unos minutos o muchos años, comparados con la eternidad son solo un pequeño paréntesis. La Biblia nos dice que fuimos creados para vivir por la eternidad. Pero lamentablemente hoy en día casi todo es desechable. Anteriormente las cosas se compraban para siempre.
Usted se va a dar cuenta de alguien que ya es del siglo pasado cuando empieza a decir, es que los coches de antes eran bien resistentes. Es que los zapatos de antes eran bien resistentes. Es que los refrigeradores de antes eran bien resistentes. Y sí era cierto, las cosas estaban diseñadas, construidas, fabricadas para durar mucho tiempo. Claro, no eternamente, pero sí mucho tiempo. Hoy en día las cosas simplemente cumplen un periodo de tiempo. Yo no sabía, pero las computadoras solamente están diseñadas para vivir un máximo de 4 años y después empiezan a fallar. Los teléfonos celulares, esos que debemos estar cambiando regularmente, están fabricados para tener una vida promedio de 2 años. Pero eso lo llevamos a otros planos. La ropa, la comida, todo lo queremos así rápido. Por cierto, que ya se aprobó como ley, como obligación, yo no sé si solamente como llamado a misa, de las cosas de plástico, sobre todo en ese tiempo pandémico donde la comida, por ejemplo, es para llevar. Yo no sé si dentro de esas prohibiciones van a estar los guantes, las caretas y algunos tipos de cubrebocas que también son contaminantes, pero bueno, eso es otra cosa. Pero lo que voy es que todo eso es parte de una cultura del desecho, del úsese y tírese. Úsese y tírese. Mientras cumpla una función, tírese. Y lo llevamos al punto de que inclusive a las personas las miramos así. A la pareja, a los hijos, a las iglesias, a las escuelas, a los seres humanos. Tienen fecha de caducidad. La gente vive pensando que todo lo que existe es desechable. Pero que además estaremos siempre aquí en esa actitud de desechable. Nosotros debemos como cristianos saber que tenemos una puerta abierta a la dimensión de la eternidad. Cuando los israelitas celebraron la Pascua, reciben de parte de Dios que dicha celebración debe ser por siempre. Debe ser por siempre, dice, las generaciones deberán celebrar ese día, que no se les olvide de dónde lo sacó Dios. No solamente era una fiesta para ellos, era una fiesta para la siguiente y la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y luego vino Jesús y resignificó la Pascua, aclarando todo, diciendo, y no olviden que deben hacerlo para siempre. La cena del Señor no es un ritual o una ceremonia santífica por sí misma, sino que nos recuerda constantemente lo que Jesús ha hecho. Tristemente este año no lo hemos hecho. Tal vez debiéramos hacerlo de manera virtual o a la distancia. Debemos hacerlo para no olvidar, porque parece que a algunos ya se les olvidó, lo que Jesús hizo por ellos. Hizo por ellos. Nosotros tenemos un concepto de la eternidad. Porque dice Eclesiastés 3:11, Dios ha plantado la eternidad en el corazón de las personas. Nosotros tenemos un sentido de lo eterno. Creemos que las cosas no solamente son este instante y este momento, sino que deben trascender. Ahora, mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas, si nosotros asentimos en esta verdad, profundizamos en esta verdad de lo eterno, debemos tener fe y una actitud distinta en la vida y el fin de la vida aquí y el comienzo en la vida allá. Lo mejor, mis hermanos, es que nosotros hagamos tesoros en el cielo, porque estos permanecen por siempre. Mateo 6, 19, 21. Debemos vivir de tal manera de que esta vida solo sea un paso. Y yo creo que es aquí donde como dicen comúnmente, el puerquito torció el rabo. Porque estamos tan acostumbrados a este mundo y amamos tanto este mundo con sus cosas que nos cuesta trabajo pensar la idea de desprendernos de esta. Nos atemoriza o nos da tristeza. Pues no nos dice la palabra que lo mejor está allá. Vivamos de tal forma y de tal manera que mostremos el valor de lo eterno, el valor de lo que dura. Vivamos esta vida como una maravillosa experiencia
pero teniendo claros que solo es el preámbulo de algo mejor que nos espera en la eternidad. El texto termina con el verso 28 diciendo: y fueron y cumplieron al pie de la letra lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. El pueblo hizo conforme a lo que Dios les había revelado a través de Aarón y Moisés. Y conocemos, por llamarlo así, la continuidad de la historia. Fueron preservados del ángel de la muerte. Pero además, posterior a eso, se abrieron las puertas de la libertad. Amigos, ser mejor debe ser algo más que un buen deseo de principio de año. Debe ser más que un sentimiento que nace después de la lectura de un buen libro de autoayuda. Es una decisión de cambiar y de ajustarse. Y si nosotros tomamos seriamente estas 4 leyes, es garantía de que nuestra vida será mejor. Creo que todos queremos que nos vaya bien en este 2021, en la salud, en la economía, en la seguridad, en todos los ámbitos de nuestra vida. Todos los que estamos aquí queremos eso. Queremos que todo nos vaya bien, que nuestra familia esté protegida, cuidada y próspera. Queremos que a nuestro país le vaya bien. Y también creo que queremos que a nuestra iglesia le vaya bien. Pero eso no va a ser únicamente nada más porque lo deseamos, sino también porque lo trabajamos. ¿Cómo? Aplicando estas 4 leyes en su vida. Y no solo en su vida espiritual, en su vida material y en su vida emocional, para que este sea un buen año 2021. Tenemos empeñada la palabra de Jesús, que hoy nos las da para que nosotros la tomemos en serio. Lo dejamos como un reto, lo dejamos como un desafío, lo dejamos como una misión a cumplir en este año. No estamos demasiado grandes, ni estamos tan cansados. Es más, no sabemos si viviremos todo el 2021, pero lo que vivamos, vivámoslo en el Señor. Vamos a orar para terminar. Padre, te doy gracias en esta hora, porque tú, Señor, permites que nosotros podamos estar, bendito Dios, delante de ti en esta hora. Queremos suplicarte, Señor, que nuestros oídos estén atentos a la voz de tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que la consideremos seriamente, que tú nos recuerdes constantemente que lo mejor de la vida es estar en comunión contigo. Y que no solo digamos diario, Señor, sino varias veces al día, porque necesitamos de ti. Perdona nuestras fallas y nuestras debilidades, nuestra indolencia, nuestro descuido. Y que no tomemos a mal, Señor, tu reprensión, sino que la tomemos seriamente en consideración. Gracias, Señor, por este momento. Bendito seas por la vida de mis hermanos, mis hermanas, amigos, amigas que hoy nos sintonizan. Y que tú, Señor, nos des sabiduría e inteligencia para seguir siendo luz y seguir siendo sal en un mundo que te necesita tanto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, nos despedimos. Les agradecemos mucho a Dios por estar aquí. Nuestras clases estarán ya, tendremos viernes de oración ya, ahora sí viernes, este viernes de oración a las 7, será el primer viernes de enero. La siguiente semana ya tenemos nuestro retorno a la clase de Juan. Todavía no, creo que este es 4, 5, 6, es el 6 todavía no, hasta el siguiente tendremos ya nuestra clase. Y hermanos, pues va a ser 9, aniversario de nuestra iglesia. Si usted tiene algo especial que expresarle a Dios, además de sus bonitos sentimientos, pues sabe,